Ya lo tenemos en plataforma a Jorge Herrera. La cámara, le ruego, Jorge, si es posible que la prenda. Jorge Herrera es uno de los candidatos de Pachacutic, a quien le mandamos un abrazo. Buenos días, Jorge. Soy Eduardo Mendoza Paladines, del programa Diálogo de I99 FM e I99 TV. Quería saludarlo. Ayer conversábamos con nuestro amigo Salvador Quispe y la CONAIE en pocos días, exactamente en 11 días, tiene un proceso para designar quién va a ser, me parece que es el coordinador general o el director de Pachacutic. Y esto es importante porque determinará, la persona que gane va a llevar adelante los destinos de Pachacutic en un tiempo difícil, viene un juicio político, si es que hay muerte cruzada o no, e incluso llega porque son 3 años me parece, llega a la elección del 25 como director, entonces va a determinar algunos temas. Hay 3 candidatos: Jorge Curunchumbi, que sé que es muy cercano a las listas 5, al correísmo; Cecilia Velázquez, que ayer estaba cuestionada por un audio de algún tema, y usted. Pero veo que no le han dado chance o que no le están dando la posibilidad porque dicen que usted no ha presentado unos papeles para presentarse. Quisiera que nos explique un poquito de qué él se lo acusa, por qué no, por qué está pasando esto, o es que no quieren que usted sea candidato y por qué. Muy buenos días, Jorge Herrera, gusto de saludarlo. Eduardo, buenos días a la audiencia, un saludo cordial. Empezar diciendo quién es Jorge Herrera. Jorge Herrera, nacido en la provincia de Cotopaxi, la parroquia de Tuacazo, Cantón La Tacunga, y desde los 11 años he sido dirigente, cumplí en varios espacios como presidente del movimiento indígena y campesino de la provincia de Cotopaxi y finalmente fui presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Siendo así, pues estoy claro, estoy consciente de las cosas, cómo se desarrolla, tanto en el ámbito político nacional, tanto en el ámbito político interno del movimiento indígena y el movimiento Pachacuti. En este sentido, empezar aclarando si efectivamente nosotros hemos conformado la lista tal cual como exige el régimen orgánico bajo el amparo del Código de la Democracia y sobre todo el reglamento para que se desarrolle el Congreso que viene para el 29 de abril en la provincia de Pastaza, Puyo, y para eso pues hay que cumplir un calendario electoral. En este calendario electoral hay tiempos y en este sentido, para el 14 de julio se concluía la fecha de la inscripción de de las listas, porque son 40 personas que conforman la lista. Y en esta, pues efectivamente se ha presentado algunos postulados, entre eso nombre de Jorge Herrera, y que yo cumplí haciendo la inscripción de mi lista a las 10:50 del día 14 vía electrónica y que nos pidieron al mismo instante que también presentemos en físico. Lamentablemente, nosotros tenemos que trasladar desde la provincia de Cotopaxi hasta la ciudad de Quito. Mi delegado, la comisión que fue a dejar en físico, se retrasó entre que se abren las puertas, entre que no se abrían las puertas muy a la hora exacta, eran ya 12 de la noche, y en ese tiempo se entregó, se lo han entregado a la delegación a la comisión electoral a la medianoche del día 14 a las 0 horas y pasó 5 minutos. Y ese es el punto, es decir, que pasó los 5 minutos entre que se abría la puerta y no se abría la puerta en ese instante, hicieron un poco de tiempo y pasó los 5 minutos. Ese es un pretexto para decir que Jorge Herrera no puede participar a las elecciones del 29 al interior del movimiento Pachacuti. Entonces, ahí está clarísimo. Debo dejar bien claro a la ciudadanía, a los simpatizantes, a los militantes, a los adherentes del movimiento Pachacuti, que yo he cumplido
con todo el procedimiento y los requisitos para ser candidato. Eso es uno. Dos, este es un espacio democrático interno y que no necesariamente la lista de Jorge Herrera o de los otros candidatos, candidatas, tenemos derecho, también tienen derecho los miles y cientos, los que somos parte del movimiento Pachacutic, los que pueden presentar su lista. Eso es lo que manda el Código de la Democracia, eso es la forma de la que se ha venido desenvolviendo a nivel del movimiento Pachacutic, de Jorge, que desde la propuesta es una propuesta incluyente, no es excluyente, cuando se trata de un espacio democrático no puede mi ser querido Jorge, coartado de ninguna manera. una pregunta, ¿quién le aceptó, quién no le aceptó? Lo que usted dice es lo lógico, si presenta digitalmente, está presentado, pues. O sea, no es que no ha presentado, no es, ¿quién lo califica? ¿Quién es el tribunal que lo califica? ¿Quiénes son los tribunales el que lo Bueno, califica? bueno, hay un tribunal conformado de las 5 personas y entre uno de los miembros, una compañera que fue parte los integrantes de este tribunal, también es candidata, entiendo, de la otra lista, pero se quedaron 4 miembros. Entonces, estos 4 miembros que conforman en este caso el tribunal, ellos han recibido la vía electrónica, ellos en pleno de este espacio del cuerpo colegiado de este tribunal, lo recibieron mi inscripción como candidato a las 10:50 y devuelven recibiendo también, manifestando que reciben de que estoy inscrito y que cualquier novedad lo hagan llegar en las posteriores horas. Entonces, ese es el punto. Ahí podemos decir, recogiendo también su apreciación, decir que efectivamente lo que no quieren es permitir que yo participe a este espacio de elección como para postular para la coordinación nacional del movimiento Pachacuti. Ya, entonces queda claro el tema, me queda muy claro. ¿Va a apelar? ¿Va a apelar a quién? ¿Qué va a hacer Jorge Herrera o se queda fuera de la contienda? De ninguna manera. Aquí tenemos derechos democráticos, estamos amparados por la Constitución de elegir y de ser elegido. No, de elegir y de ser elegido. Entonces, yo efectivamente ayer a las aproximadamente 7 de la noche entregué todos los documentos apelando esta decisión por parte de este tribunal y nosotros demostrando jurídicamente y sustentando, adjuntando la copia, en este caso, del recibido por el tribunal y aceptado mi candidatura para participar, para que ellos puedan nuevamente analizar y me permitan ser parte entre uno más de la lista para participar para el 29 y aspirar a ser el coordinador nacional del movimiento Pachacuti. ¿Le aceptaron la apelación? ¿Cuándo le van a dar una respuesta? No conozco, ayer en la tarde hemos dejado toda la documentación, cumpliendo todo asimismo un debido proceso y esperamos que entre este día, en la noche, no conozco a qué horas nos notifiquen para que nos determinen cuál es la decisión o nos llamen a una audiencia. Todavía no conocemos, pero debo dejar a la ciudadanía de la tranquilidad, la confianza del caso, que Jorge Herrera es firme para la participación porque estoy demostrando, hemos demostrado y lo vamos a demostrar una vez más al Tribunal Electoral de que hemos cumplido todo el proceso y estamos inscritos. Jorge Herrera representa en Pachacutic la línea que no está alineada con nadie, sino con la visión de Pachacutic, ¿verdad? No, no tiene que ver con un partido político ni otro, sino con la visión del propio movimiento. Suertemente somos los fundadores del movimiento Pachacuti. Nosotros conocemos el principio filosófico, el principio ideológico. Por eso en ese entonces fue creado como un brazo político de la CONAIE, como una herramienta de lucha y que efectivamente este tiene un sentido, tiene una propuesta, tiene un plan programático y se concluye con una propuesta de un proyecto político de transformación, no solamente de forma, sino de fondo. Hemos logrado algunas cosas en el camino y entre uno de esas es el carácter del Estado en la lucha que se ha logrado la constitución del Estado plurinacional. En este marco vamos a seguir
sosteniendo nuestra propuesta y efectivamente cumpliendo todo un debido proceso la que exige la estructura y el reglamento, presentaremos para el 29 de abril para el Congreso que se desarrollará en la provincia de Pastaza. Jorge, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Un gusto, Ramiro. ¿Cómo ha pasado? Buen día. Oiga, a mí me gusta hablar en francés. ¿Quién lo quiere joder? Buena pregunta. No, pero es que... Se puso chabacano. No. Vea, pero estamos en Guayaquil, así estamos claros, o sea, porque aquí piensa mal y acertarás. Y debe de haber algo que fastidia dentro de su candidatura que no les cuadra a alguien. Pero tienes razón. ¿De dónde vienen los tiros? ¿Usted sabe de dónde vienen los tiros? No es coloquial, pero espeso. Bueno, el asunto es que podemos decir que efectivamente hay algunas propuestas. Yo no estoy en contra de los legítimos intereses y derechos sobre todo, pero lo único que tenemos que exigir es a que nos permita participar, y lo que efectivamente la máxima autoridad son el pueblo, los mandantes, en este caso las bases del movimiento Pachacutic, que no se entienda que solamente de los indígenas y que los indígenas tienen que determinar este espacio, sino también este espacio de la toma de decisiones tiene que ver, en este caso, la clase también urbana, los mestizos, los montubios, los pescadores, las mujeres, los jóvenes, y en este caso, tengan que tomar una decisión. Solamente eso estoy exigiendo. Yo no quisiera, digamos, ir en contra de una u otra persona, porque no es mi forma de actuar. No quiere personalizar el tema, está bien. No. Ya, a ver, Jorge, entonces vamos viendo el porqué. Y déjeme buscar el porqué, entrando a un pequeño análisis. El movimiento Pachacutic ha demostrado ser una fuerza importante dentro del país. Eso no hay que dudarlo. Pero ha tenido una capacidad destructiva a través de un líder que se llama el señor Issa, que ha ido incendiando la patria con sus manifestaciones, probablemente con justos reclamos que han derivado después en torpezas, ya, porque él tampoco representa toda la voz cantante de la patria, pero sí han tenido ustedes la capacidad de movilización. Segunda cosa, ustedes tuvieron un bloque importantísimo y en esta asamblea, el cual se dividió y llevó a la señora Yori a la presidencia de la Asamblea Nacional, a quien la defenestraron, porque era evidentemente falta de preparación para ejercer el cargo. El señor Yacu Pérez llegó a una posición expectante en las últimas elecciones y se desafilió del movimiento Pachacuti porque dijo: yo no toco vela en este entierro de los asambleístas que están ahí, de lo que están haciendo. Entonces lo que no se ve, señor Herrera, es una unidad de criterio frente a un solo horizonte. Y ahí es donde la falencia de ustedes y la falta de ser maleables, ya, resulta que los hace sucumbir ya cuando están en el ejercicio del poder. Entonces, esto que me he demorado un poquito en describir, ¿usted cómo lo enfrentaría para que no les vuelva a suceder? Bueno, creo que en partes está, digamos, su análisis, me parece claro. Permítame algunas cosas discreparme, decir, por ejemplo, la claro. Guadalupe Lloren no tuvo capacidad de administración, no estuvo preparado. Lo que pasa es que, o sea, fue, digamos, se puede considerar varios factores, porque ella fue una viceprefecta, ella es una mujer que demostró su valentía, su lucha, sobre todo en una posición política, y logró la confianza de los frentes políticos para lograr ser presidenta de la Asamblea Nacional, pero todo era, digamos, una cuestión digamos, de una tensión que se causó a nivel de los poderes políticos, y finalmente concluyeron justamente manifestando de que no tenía la capacidad. O sea, cuando no había una cooperación de los distintos espacios políticos, de los distintos actores políticos, que no tengan de pronto la voluntad política, independientemente de quién esté dirigiendo la Asamblea Nacional, sino de pensar que era necesario
que esos espacios de buscar efectivamente la unidad de los distintos espacios o frentes políticos y construir una propuesta en función de la necesidad de un país que necesita, que está económicamente, digamos, jodido después de la pandemia, y vino a ser otro espacio más de debate, de problemas internos, y que eso finalmente concluyó hasta algunas actuaciones de racismo. O sea, no será generalizado, pero había gente que no estaban definitivamente de acuerdo que una indígena esté en ese espacio. Por otro lado, la actuación en las movilizaciones, recuerde que ciudadanía de movilizaciones son constitucionales, y que en la historia del movimiento indígena, los movimientos sociales en el Ecuador y en el mundo, ha habido manifestaciones, pero la única diferencia en el caso particular del Ecuador, porque yo también como presidente hice más de jornadas de movilizaciones. Sí, pero Jorge, y obviamente pero Jorge, discúlpeme que lo detenga ahí. Discúlpeme que lo detenga ahí, pero no es constitucional quemar la Contraloría, no es constitucional andar con actos vandálicos, no es constitucional poner en caos a una ciudad como la capital de la República. Eso no es constitucional. La protesta totalmente bien llevada es bienvenida y esa es la constitucional. Pero lo que se hicieron, incluso la última, asesinar a unos militares que iban en un convoy, eso de constitucional no tiene nada. Entonces, vamos poniendo las cosas en orden. Sí. O sea, yo no me terminó de decirme la idea, pero es que efectivamente las movilizaciones son constitucionales, pero siempre también este carácter pacífico y con propuestas. Esto hemos hecho las movilizaciones y hemos logrado grandes resultados, no solamente para los indígenas o para los campesinos, sino las luchas han sido en función de la necesidad de la mayoría del pueblo del Ecuador. Eso, si empezamos a un poco detallar sobre los logros, nos pasaríamos 3-4 horas hablando, pero esto debe quedar claro que las luchas de la CONAIE, los movimientos sociales, ha sido en función de la necesidad de la mayoría del pueblo del Ecuador. Pero que si en ese espacio, justamente porque el movimiento Pachakutik viene creciendo de cierta manera y viene asumiendo algunos espacios, pero también ha habido de otros espacios de los frentes políticos, económicos, que han buscado también una estrategia para interrumpir y dar una mala imagen del movimiento indígena. Ahí quiero aclarar de su pregunta, disculpe, no me acuerdo su nombre. Ramiro Cepeda, Jorge. Ramiro, disculpe. Entonces, se puede aclarar ahí de que efectivamente hubo infiltrados que en los otros levantamientos, incluso cuando yo dirigía la movilización, el levantamiento en Machachi, habíamos identificado propios funcionarios de la fuerza pública causando problemas ahí. Y eso también estos últimos dos movilizaciones, Jorge, pero 2019, cuando usted tiene un líder... Entonces, ha habido infiltrados y que efectivamente nadie podemos estar de acuerdo que haya este tipo de confrontaciones, de saqueos, de quemada de la Contraloría. O sea, esos son actos vandálicos que nosotros rechazamos contundentemente y que debe ser juzgado de acuerdo con el peso de la ley. En este sentido, nosotros, al menos yo como Jorge Herrera, nunca voy a ser socapa de una corrupción, de una situación que está mal actuada. Sí, Jorge, pero cuando en la Asamblea se transmitan las amnistías, cuando ya han sido juzgados por la ley para este tipo de gente, imagínese, o sea, ahora ya estoy viendo que su línea de pensamiento no va con lo actuado en el pasado en algunas cosas, pero usted no puede decirme que no tienen responsabilidad cuando el señor Issa publica un libro del comunismo indoamericano que habla del caos, de irrumpir de manera violenta en la sociedad para que si no lo captan en las urnas, captarlos por la fuerza. Entonces, cuando usted tiene un elemento de estas dimensiones dentro de su propia familia, resulta que algo mal está pasando, y cuando usted viene con otro tipo de ideas, ahora entiendo por qué le quieren fregar la vida, ¿no? Bueno, el tema es que son también responsabilidades, actuaciones de personas, y que yo, como Jorge Herrera, siempre estoy luchando sobre una causa social, sobre una estructura. Si bien es cierto, actualmente el compañero presidente
de la CONAIE de pronto tenga sus posiciones, sus decisiones, sus actuaciones, ya es la responsabilidad de él. Pero en función de las luchas bajo una agenda política, obviamente nosotros trabajamos para responder a las necesidades reales de la sociedad. En este sentido, yo más bien no quisiera igual ir en contra de... Está bien, no se vaya en contra porque él ya tiene en contra mucha gente, ¿no? Ya, como autoridad, él, mal o bien, él es presidente de la CONAIE y nosotros reconocemos como una autoridad indígena, pero que en su espacio tenga que manifestar o tendrá que decir de las cosas que de pronto no está actuando de manera correcta. Vea, Jorge, a lo mejor una lucha, uno en no función de de sostener una propuesta, efectivamente. Oiga, usted ya parece político, no deja preguntar, ¿ah? No, Jorge, solamente un tema que es importante, porque Ramiro lo está tratando, es que, como bien citas tú, y queda claro, en Pachacuti hay líneas. Leonidas Issa y el señor Jorge Itaburú están del lado de ese grupo. ¿Sabes a mí lo que me termina preocupando? Porque es un tema serio. Súper. El tema serio de lo que ustedes aspiran de ¿cómo le digo? De cómo han sido tratados a lo largo sus antecedentes históricos, su desplazamiento social. La lucha social. Y hay una lucha social muy seria, pero resulta que a la hora que les toca administrar el poder que logran, sucumben ante el poder de otros, ante otros movimientos políticos, por la falta de preparación de quienes llegan, no digo de todos, pero sí de quienes llegan, y son absorbidos por aquella magia corrupta del poder que termina destruyendo todos sus antecedentes. Y ahí es donde yo creo que le falta un poco de formación ideológica y cohesión armónica dentro de su movimiento. Administrativa política, ¿no? Sí, pero Jorge, el tema es, en todo caso queda claro, sí, en buena hora lo que usted dice, y está bien no hablar de nadie, porque usted es un candidato que entiendo es de unidad. Ya hablamos de uno. Cecilia Velázquez, ¿a quién representa? Bueno, ella actualmente es la subcoordinadora nacional. Ella es reelecta, ha estado un año prácticamente también en funciones prorrogadas y ha cumplido su función como coordinadora del movimiento Pachacuti. Entonces, ella es del movimiento Pachacuti y no creo que puede representar tal vez a otro sector económico, tal vez a otro sector político, porque esto es natural, esto es lógico que representa al movimiento Pachacuti. Replanteo la pregunta. Jorge Itaburú es cercano a Leonidas Issa, ¿verdad? A ver, el compañero Churuchumbi, Guillermo Churuchumbi, no, el compañero vino desde la propuesta desde la CONAIE y cuando respalda la CONAIE y la CONAIE tiene su legítimo derecho de poner o proponer o apoyar a una candidatura. Entonces, efectivamente, él ahora representa, digamos, a una propuesta que vino desde la CONAIE, desde la CONAIE. Y que ahí efectivamente el presidente de la CONAIE ha sido público en dar su respaldo, porque eso ha sido el mandato de las bases, y que eso no significa que también nos cuarta derechos o limita más que todo, más que cuarta, sino más bien que limita derechos también como personas, porque el Código de la Democracia y el régimen orgánico nuestro interno son decisiones también individuales. Okay. En este sentido, los adherentes tenemos derecho también de proponer una lista que no implica cualquier restricciones que permita de pronto dudas internas en el movimiento Pachacuti. Enrique San Martín con la parte final de la entrevista. Aquí en El Diálogo, en I99, 98.9 y en I99 TV, a través de todas nuestras plataformas, en el arroba I99, radio I99, perdón, arroba radio I99 e I99 TV. Por lo tanto, en nuestro streaming y en CNT Play, usted ve ahí el nombre I99, se pega y nos va a ver. Gracias, Eduardo. Saludos, Jorge. Enrique San Martín los saluda. Bueno, igualmente, el movimiento Pachacuti en estas últimas horas hace noticia
y usted se perfila como tal vez el próximo coordinador del movimiento. Y al menos eso es lo que se mueve entre las bases y es lo que también se calcula entre las redes sociales. Pero mi pregunta es, y hay esta incertidumbre en la ciudadanía a raíz de la publicación de esos audios que luego dijeron que eran editados, pero estoy viendo yo superficialmente que hay una decisión dentro del movimiento y especialmente ahí entre grupos de la asamblea. Yo no sé, en el caso de que usted sea electo coordinador, pues tendrá que ser una depuración en el supuesto caso de que esto sea real. Pero ¿tienen ustedes ya algún análisis? O me imagino que entender un criterio con todo esto que ha venido sucediendo. Mi querido Enrique, efectivamente es necesario hacer unas correcciones internas. Tal vez no llamarse como una depuración, pero sí decir que es necesario correcciones internas, porque las actuaciones del bloque Pachacuti, esto lo digo con toda la franqueza del caso y la firmeza de que no han actuado de manera organizada y sobre todo apegados a algunos mandatos, y esto ha causado, digamos, algunas preocupaciones de la sociedad, porque debemos recordar, Enrique, de que los compañeros que conformaron, al principio ganamos 27 asambleístas en las elecciones presidenciales con Yacu Pérez, fue la voluntad y la confianza del pueblo, y eso es efectivamente que no hay que fallar, porque en política no se puede decir que hay que hacer cualquier cosa, sino como una alternativa del movimiento Pachacuti, y por eso hay que pensar, no es el momento de Pachacuti, estos tiempos del años 90, 95, el movimiento Pachacuti ahora tiene una alta responsabilidad de pensar en una nación como es el Ecuador, no solamente pensar en los indígenas, al interior del movimiento Pachacuti, lo que se ha venido creciendo, y tenemos que reconocer a la sociedad ecuatoriana, sobre todo el trabajo en la costa ecuatoriana. En Guayaquil la gente no conocía, ahora ya tenemos algunos alcaldes, tenemos concejales, algunos vocales de las juntas parroquiales. Eso significa que el movimiento Pachacuti va creciendo, y eso es la responsabilidad de un coordinador, de demostrar una actuación y una actitud sobre una propuesta política de una nación como es el Ecuador, en un marco de un pensamiento de un Estado plurinacional y una sociedad intercultural. Ahí pues hay que seguir construyendo, efectivamente hay que seguir trabajando. Por eso, entre una de las propuestas de mi candidatura como Jorge Herrera es trabajar sobre la formación política, y hay la responsabilidad de trabajar conjuntamente con las universidades, con los institutos, con las personas, con los empresarios, los que quieran colaborar en una propuesta política de una nación, y que para eso tenemos que terminar los hechos de corrupción, venga de donde venga, porque este país no puede seguir soportando situaciones de delincuencia organizada. Se pasa a la calle gente que han cometido errores, que han cometido corrupción, venga donde venga, esto tiene que ser parado, pero eso no lo puede hacer solo un coordinador nacional de Pachacuti, sino hay que a reempezar, hay que reconstituir, hay que hacer una reingeniería efectivamente a una política de Estado. Entonces, esos son tareas grandes, pero no se puede hacer solamente como Pachacuti, sino hacer de manera conjunta, y para eso es importante estar organizados. Muchas gracias a Jorge Herrera, candidato a coordinador del movimiento Pachacuti, Eduardo. Muchas gracias, Jorge. Esperemos que lo dejen, esperemos que lo dejen. Esperamos tener otra conversación, quizás en uno de los otros programas de aquí al viernes, para ver cómo va la campaña y cómo van las cosas, y hablar propiamente de la propuesta, pero ahora era importante escuchar por qué no lo quieren dejar participar. Espero, está clarísimo, ya les tengo el fondo de la canción de su candidatura, si nos dejan. Muy bien, ahí está, hasta un bolero, le cantó Ramiro hasta un bolero. Jorgito, un abrazo, gracias por estar en el 99 de FM. Un abrazo. Saludos a Guayaquil, el pueblo del Ecuador. Muchas gracias, buen día. Gracias. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias para decir que descubren una nueva forma de vivir en The Hills.